Las tres perfectas casadas. Resumen. No te olvides de suscribirte, ponerle like al video y compartirlo. Acto primero. Saloncillo en casa del senador Javier Guzmán. Javier y su esposa Ada, Máximo y Genoveva, Jorge y Leopoldina, son tres matrimonios felices que celebran su aniversario de bodas. Clara, una adolescente, hija de Javier y Ada, los contempla sonriente entre burlona y conmovida. Javier pide otro brindis, Jorge le dice que es sin oratoria, pero Javier dice que por primera vez en 18 años, su amigo Gustavo Ferrán y padrino de bodas había faltado a su celebración. Máximo pensaba que algo grave debía haberle pasado. Jorge creía que debía estar en alguna aventura de última hora porque había vivido siempre para las mujeres. Javier ayer había recibido un telegrama anunciando su llegada en un avión de Marsella y brinda pidiendo salud por Ferrán, que, aunque nunca había creído en el amor, había presidido el suyo. Ada, nerviosa, deja resbalar la copa de su mano, luego finge que no pasó nada y finge alegría. Las tres mujeres se van dejando a sus esposos para hablar solos. Máximo dice que cada una de sus mujeres representaban la perfección de tres virtudes. Javier dice que pensaba que Genoveva era el pudor, Leopoldina la caridad y Ada la inteligencia. Jorge agrega que eran tres excesos de virtudes. Se queja que su esposa siempre le recordaba por su presión, el metabolismo, el té de manzanilla, llamándolo siempre tesoro. Dice que siendo tan perfectas era su deber traicionarlas. Les pregunta si habían traicionado a sus mujeres. Javier dice que sí había tenido pequeñas aventuras con otras mujeres. Máximo dice que para él nunca había existido otra antes ni después de Genoveva. Llega Francisco diciendo que en el aeropuerto el avión de Marsella tuvo varios retrasos y luego hubo una tormenta en los Pirineos. Javier llama al aeropuerto, le dicen que el avión cayó y los pasajeros murieron. Confirma que Ferrán era uno de ellos. Los amigos se lamentan diciendo que era el mejor de los amigos. Javier comenta que Ferrán estaba convencido que moriría por una muerte violenta, entonces le dio un sobre sellado dirigido a los tres para que abrieran después de su muerte. El sobre decía "Confesiones de un solterón solo para hombres". Abren el sobre, Javier lo lee en voz alta. Decía que para algunos él había sido siempre un escritor morboso, para otros un libertino vulgar y para todos un solterón extravagante y pesimista, pero nunca había dicho una mentira para favorecerse, solo una cosa había callado siempre. Cuando está a punto de leer la confesión, Javier se detiene, pálido y sin aliento. Máximo toma el papel y también se sorprende. Finalmente, Jorge lee espantado que Ferrán los había engañado con sus tres mujeres. Los amigos, enojados, explican las serias dudas que siempre habían tenido hacia él. Incluso desde pequeño, Javier recordaba sus ojos que de niño comparaba con los de una serpiente. Máximo dice que era un hombre sin moral y como tal no debían creer su carta. Para él sus palabras venían del resentimiento y la venganza. Jorge se convenció de las palabras de la carta y que Leopoldina era una hipócrita. Javier propone como solución echar la carta al fuego y guardar silencio. Máximo dice que tiene fe en Genoveva y no le preguntará nada. Jorge dice querer saber el cómo, el dónde y el cuándo. Javier pregunta qué importancia tenía el cuándo y Jorge dice que a él más que a nadie debía importarle por su hija. Javier palidece y dice que su hija es suya. Jorge le pide disculpas. Vuelve Leopoldina, que junto a Ada y Genoveva los habían estado esperando para el café. Jorge le dice a Leopoldina que lo deje en paz y que a partir de ahora hará lo que él quiera. Las otras dos parejas se van y Ada y Javier se quedan a solas. Ada le pregunta a Javier qué les ocurría y él le dice que Ferrán murió. Ada palidece y esquiva la mirada. Javier le pide que diga algo y que su reacción no era natural. Ada dice que se alegra de su muerte porque Ferrán era un canalla. Acto segundo. En el mismo lugar al día siguiente. Está anocheciendo. Clara aparece y le dice a su padre que la noche anterior lo había esperado para que le diera un beso como siempre, pero no lo hizo y lo vio llorando en el sillón. Javier lo niega, también le comenta que su madre había estado en la terraza tendida en una hamaca y no parecía ella misma. Javier le pregunta a Clara de qué color eran sus ojos, si no tenían un reflejo verde. Clara responde que sus ojos son pardos y grandes como los suyos. También le pregunta si le gustaría ser artista como Gustavo Ferrán. Clara le dice que no y que está contenta con su laboratorio. Luego le pregunta qué sentía hacia Ferrán. Ella dice que respeto y admiración y negó sentir cariño por él. Javier le agradece. Clara se va y entra Ada.
Ada le exige a Javier que le diga qué estaba ocurriendo en la casa. Javier le dice que hay algo relacionado con la muerte de Fernán. Le dice que quisiera creerle, pero no puede. Su fe se había roto. Finalmente le muestra el sobre y le dice que si no hay nada de culpable en su vida, que lo abra, y si no era así, que le permita quemarlo. Ada abre el sobre y no se sorprende. Dice que Ferran era un canalla. Javier esperaba explicaciones. Ada dice que no tiene ninguna, que solo tiene su conducta. Javier menciona a Clara y Ada se da cuenta que dudaba que era suya. Javier le pide disculpas y trata de recordar las respuestas de Clara. Luego Leopoldina y Ada hablan. Leopoldina buscaba a Jorge, que había estado actuando muy extraño. Se fue sin avisar y dando portazos. El esposo de Genoveva también había estado actuando extraño. La miraba sin decir una palabra. Ada le menciona a Leopoldina que Gustavo Ferrán estaba muerto. Leopoldina llora y Ada le pregunta qué era para él Gustavo Ferrán. Leopoldina le dice que lo quería mucho y que una vez que llegó a su casa sin avisar, se encontró ahí a Genoveva, de modo que tanto Leopoldina como Genoveva sí habían engañado a sus esposos con Ferrán. Llega Jorge y le dice que había estado liquidando todas sus cuentas y que mañana se irían a vivir a un castillo donde no había un alma viviente en 10 leguas a la redonda. Una doncella llega para anunciar la llegada de Gustavo Ferrán. Todos se sorprenden. Entra Ferrán y como si nada los saluda alegres. Máximo y Jorge lo tratan con frialdad. Máximo le dice que para él estaba muerto. Ada y Ferrán se quedan solos en la habitación. Ada le cuenta que su esposo, Máximo y Jorge leyeron el sobre. Ferrán se lamentó irónico el no haber estado ahí para ver su expresión. Ada le pregunta por qué entregó esa carta. Ferrán le dice que suponga que él estuviera desesperadamente enamorado y a pesar de habérselo confesado, lo único que consiguió de ella fuera que lo llamara canalla una y otra vez. ¿La venganza no podría ser una razón? Ada le responde que sí, si lo hubiera rechazado siempre, pero no fue así. Ferrán contesta que fue peor, que solo estuvo en sus brazos una hora. Sin embargo, se había limitado a decir supongamos y ella podía elegir la explicación que más le gustara. Ada no podía creer que no se avergonzara. Le dice que se le olvidó que destrozaba 3 hogares felices, que salpicaba de vergüenza a 3 mujeres, de las cuales 2 lo habían querido, aunque no le daban más que dolor, y la otra le había dado una hora de su vida, aunque haya tenido que llorarla siempre. También había hecho que Javier dudara de su propia hija cuando no tenía motivo, porque aquella hora había ocurrido un 23 de abril hace 10 años y Clara tenía 17. Entonces Ada le pide a Ferrán que mienta por Clara. Ada explica que ella mintió porque era su deber, para proteger su casa, a Clara y a Javier. Ferrán dice que no piensa que creerán su mentira. Ada le responde que les dejó una confesión que era verdad y una muerte que resultó ser falsa, pero si de verdad era hombre, que invirtiera los términos, que les dejara una confesión falsa con una muerte verdadera. A Ferrán le parecía una idea tentadora decir que lo del sobre fue una calumnia contra 3 mujeres honradas y que luego ellas le llevaron flores agradecidas a su tumba. Dijo que era su único error el que se lo pidiera por su hija porque no sabía reaccionar a la ternura y sí a la pasión. Entonces Ada le dice que lo haga por ella. Ferrán pregunta si por el recuerdo de aquella hora y Ada bajando los ojos le responde por aquella hora. Ferrán le pide que reciba ella misma las confesiones en su casa. Ada dice que no irá. Ferrán dice que el hecho que vaya a su casa no tiene que significar que vuelva a caer en sus brazos. Ada, escuchando la voz de Clara que la llamaba, le dice que a Ferrán que se vaya y él le dice que la esperará. Acto tercero. En casa de Gustavo Ferrán la noche siguiente. Ferrán habla con Francisco. Le pregunta si había traído los nardos y le dice que esa noche no era noviembre sino el 23 de abril. Francisco le dice que entendía que esa noche de abril cenaría solo, bebería mucho y al día siguiente saldría de viaje, como todos los años. Ferrán le responde que sería un viaje largo y termina de firmar su confesión. Suenan en la calle las notas de cristal de una caja de música. Francisco la había mandado a llamar. A Ferrán le encantó y le pide a Francisco que le diga al hombre que vuelva en una hora exactamente. Ferrán se despide de Francisco, el reloj da las 11 mientras espera impaciente a Ada. Por fin suena el timbre. Ferrán le dice que la esperó 10 años y nunca era tarde tratándose de ella. Ada le dice que solo quería su confesión escrita, pero Ferrán quería que cenaran o al menos tomaran unas copas de despedida. Ada lee su confesión y le agradece. Ferrán le pide una hora y le promete que a las 12 terminará todo. Ada le pregunta qué va a hacer y él le responde que haría lo que le pidió.
Ada dice que estaba ciega de rencor, pero no era posible que hubiera tomado sus palabras al pie de la letra. Ahora que veía su muerte cerca le daba miedo. Fernán le dice que le daba miedo el remordimiento que sentiría después de su muerte, pero era justamente eso lo que le satisfacía más. Quería que esa hora recordaran el 23 de abril tal como él lo había hecho solo todos esos años. Por eso los nardos. Esa noche ella le había dicho que lo que emborrachaba en Andalucía no era el vino, sino los nardos. Ada dice que el recuerdo de esa noche la repugnaba. Fernán le dice que solo se odia lo que una vez se ha querido, y Ada responde o lo que nunca se amó. Y Fernán le pregunta entonces por qué se entregó a él una vez. No le importaba averiguar la causa. Dijo estar enamorada de su marido, que sentía amor por su casa, su hija y los suyos. Fernán le dice que nunca tuvo a alguien a quien llamar los suyos, porque nunca tuvo ni padres, ni hermanos, ni amigos, que era la primera mujer que conoció y le quitó la ilusión de todas las demás. La única que siempre había querido, se había aferrado y humillado a ella, pero Ada lo despreciaba porque debía cumplir su deber. Él le pide que cuente la verdad, en voz alta, acerca de por qué había venido esa noche. Después que insiste, Ada acaba diciendo que era el sueño vergonzoso de su vida, que era el último de los miserables y que lo había querido por encima de todo, pero por encima de esa verdad estaba su deber. Fernán le dice que ya lo sabía desde esa noche, cuando se sentía el olor de los nardos y una canción de una caja de música, y le había dado un beso como el que estaba a punto de darle en ese momento. Se escucha la música de aquella vez y Ada reacciona, se acerca a la puerta. Fernán le pide ese beso. Ada le dice que no lo tendrá. Toma el arma y forcejea. El arma se dispara. Fernán, que ha logrado arrebatarle el arma, se mantiene a fuerza de voluntad, sonriendo forzadamente. Ada pregunta quién disparó. Gustavo dice que fue él, que así estaba escrito en el sobre. Se despide de ella y le pide perdón. Ada dice: Gustavo, el reloj da las 12. Toma su cabeza y lo besa.